Vamos a continuar en esta oportunidad con la segunda lección de los libros históricos. En esta lección vamos a hablar acerca del libro de Josué. Antes vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por un nuevo día, Señor, por la salud, por la vida que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, en este día poder compartir y aprender más de ti, Señor. Así, Señor, te rogamos que tú seas, Señor, quien nos guíe, quien nos ilumine, Señor, nos dé sabiduría, conocimiento, Señor, para poder, Señor, comprender tu palabra. Así, Señor, te encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con la segunda lección, acá en el libro de Josué. Bueno, vamos a dar una parte introductoria y vamos a decir que el libro de Josué es el libro de triunfo y victoria del Antiguo Testamento. Acá se cuenta la historia de la conquista de Canaán por los israelitas bajo el liderazgo de Josué, que era el líder político, religioso y militar. Nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿A quién fue escrito? Y vemos que fue escrito a los sacerdotes de Israel, a los extranjeros y a nosotros mismos. ¿Qué género de literatura es el libro? Sabemos que corresponden a esta unidad los libros históricos, ¿no? Por esa razón es que va como género histórico. ¿Cuál es la idea principal del libro? Bueno, la idea principal es conquistar la tierra prometida de Israel, siendo instrumento de juicio de un total de más de 1.000.000 de personas. Josué y Caleb fueron los únicos que salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida, recordemos, en el Antiguo Testamento. Prosiguiendo, vamos a mencionar el autor de este libro, pues es Josué, ¿no? El precursor, y como redacción encontramos que fue escrita entre los años 1400 a 1375 a.C. Vamos a tomar 3 puntos muy importantes en esta lección y vamos a hablar acerca de la preparación para entrar en Canaán. En el punto número 1, vemos que va a haber una preparación espiritual, una preparación física, una preparación militar y una preparación moral. Y como segundo punto vamos a ver el proceso de la entrada en Canaán y como tercer punto el proyecto completado al entrar en Canaán. Dentro de ese punto vamos a ver la colocación de las piedras conmemorativas, la circuncisión de Israel y la celebración de la Pascua. En el punto 1 habíamos hablado acerca de la preparación para entrar en Canaán. Vamos a ver acá, ¿no?, en qué consistía todo esto, y vemos que ellos necesitaban una preparación espiritual. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 8. Y bueno, ese texto muy conocido, ¿no?, que nos dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Sabemos que necesitamos también una preparación física. Ya en el versículo 11 nos dice, ¿no?, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Entonces era muy necesaria también tener esta preparación física, que la podemos adquirir a través del alimento, ¿no?, para nuestros cuerpos. Después necesitaban una preparación militar. Entonces acá vemos los 2 espías, ya en el capítulo 2, versículo 1, ¿no? Y vemos en este caso vamos a hablar acerca de Rahab, ¿no? Cómo ella los acoge, ¿no?, en su casa. Vemos que ahí Josué, ¿no?, nos dice que fue hijo de Num. Él envió desde Sittim, ¿no?, 2 espías secretamente, ¿no?, esto, y diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en esa casa, ¿no?, de una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron allí. Entonces ellos se quedaron ahí, ¿no?, posaron y compartieron, ¿no?, en esa casa. Y bueno, ellos estaban designados para poder, ¿no?,
investigar y ver, ¿no?, en cómo estaba, ¿no?, en ese entonces el lugar. Y entonces ellos estaban encomendados, ¿no?, a inspeccionar todo y dar información posteriormente de ello. Y vemos que la historia de Rahab, ¿no?, nos dice así en ese término, no tal vez muy fuerte, la ramera nos dice, ¿no?, y su gran fe. Bueno, vemos que ella tuvo bastante fe en Dios, ¿no?, acerca de los israelitas, pues le da, ¿no?, un lugar junto a aquellos honrados por su fe. Recordemos también en la carta a los Hebreos, en 11:31, nos dice, ¿no?, que ella tuvo fe y confió en Dios. Por estas razones que ella también es, ¿no?, una personaje también muy importante, también conocida, ¿no?, acerca de su fe. Bueno, la suya también es una historia, ¿no?, de la gracia de Dios también hacia los pecadores, ¿no?, y la salvación por gracia solamente. Pero aún más importante, ¿no?, es el hecho de que por la gracia de Dios ella también llegó a formar parte de la línea mesiánica. Lo vemos en Mateo 1:5. Entonces también este personaje es muy importante dentro de los libros históricos. Vemos también una preparación moral. Ya en el capítulo 3, versículo 5, vemos que el texto nos dice así, ¿no? Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y bueno, vamos a entrar al punto número 2, que es el proceso de entrada en Canaán. Acá vamos a mencionar el arca de pacto y vamos a decir que, ¿no?, en los versículos 14 al 17 nos dice la palabra del Señor: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron pasaron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces, un punto muy importante también, el punto 3, que vemos los proyectos, ¿no?, completados al entrar en Canaán. Vemos también acá la colocación de las piedras conmemorativas, ¿no? En el capítulo 4, versículo 3, recordemos que la palabra del Señor dice: tomad de aquí, de en medio de Jordán, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Y vemos también en esta lección la circuncisión de Israel. ¿Qué significaba entonces la circuncisión, ¿no? Vuelve, dice, a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. En los versos 1 al 9 describen el mandamiento de Dios de que ellos, de aquellos, ¿no?, que nacieron en el desierto, bueno, perecieron estos, ¿no?, por falta de su fe, por incredulidad. Ellos pecaron y no llegaron a conocer la tierra prometida. Entonces, nuevamente acá se presenta, ¿no?, una segunda circuncisión. Y bueno, esta ya era diferente, ¿no? Nos dice, ¿no?, que al hacerlo, Dios quitó el oprobio de Egipto, ¿no?, de ellos, y significando que Él los limpiaba de los pecados de su vida anterior. Entonces, en eso se basaba lo que era la anterior circuncisión. En Colosenses 2, 10 al 12 nos describe, ¿no?, a los creyentes como siendo circuncidados en sus corazones por Cristo mismo, y por quien hemos, ¿no?, quitado la naturaleza del pecado de nuestras vidas anteriores sin Cristo. Entonces, ahora la nueva circuncisión es en nuestros corazones, nos dice la palabra del Señor. Ya, ¿no?, en el Nuevo Testamento ya no es lo pasado, sino ahora lo nuevo, ¿no? Somos nuevas criaturas en Cristo y somos circuncidados en nuestros corazones. Luego vamos a ver la celebración de la Pascua en el capítulo 5, verso 10. Y en síntesis podemos decir que esta lección, ¿no?, pues se vio acá los aspectos preparativos para la entrada en Canaán, ¿no?, y hasta la celebración de la Pascua. Esto en conmemoración a la salida de Egipto. En este relato, pues ahora Israel se prepara para poseer la tierra prometida. Hasta aquí, entonces, llevaremos la segunda lección de este libro de Josué. Luego pasamos a la conquista y reparto de la tierra prometida, y en el capítulo 6 y del 1
24 al 33, ¿no? Y vamos a hacer un sumario acá. Vamos a ver las campañas militares, la campaña central, la campaña del sur, la campaña del norte, ¿no? En el punto 2, el resumen de la exitosa historia de Josué e Israel. Y vemos en el punto 3 el reparto de la tierra prometida, ¿no? Y cómo fue, ¿no? Esto, cómo sucedió. Vamos a llevarlo a continuación. Dentro de esas campañas militares vemos la campaña central, ¿no? Y donde nos dice, ¿no?, la palabra del Señor, la toma de Jericó, ¿no? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. La toma de Jai, recordemos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, versículo 20 y capítulo 8, verso 20. Vemos también posteriormente la campaña del sur, ya en el capítulo 9, verso 5, capítulo 10, verso 5 al 42, nos dice así la palabra de Dios, ¿no? La alianza con los gabaonitas y la derrota de 5 reyes amorreos: Jerusalén, Hebrón, Hamut, Laquis y Eglón. Vemos también la campaña del norte, ya en el capítulo 11, versículos 1 al 2 al 8, vemos la derrota de la alianza de Jabín, ¿no? Jabín, el rey de Azor, recordemos, envió el mensaje a Jobab, ¿no?, rey de Madón, bueno, al rey de Simrón y al rey de Asaf, ¿no?, y bueno, a los reyes que estaban, ¿no?, en la región del norte, en las montañas, y en el Araba, ¿no?, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Y bueno, los entregó a Jehová, ¿no?, en manos de Israel. Luego vemos el resumen de las victorias de Israel en esta lección. Y nos dice, no hubo ciudad que no hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, ¿no? Y reyes derrotados por Moisés y Josué. Hasta aquí, bueno, vemos, ¿no? Y vemos a continuación el reparto, ¿no?, de la tierra prometida. En el capítulo 3 al 24 vemos primeramente la introducción al reparto. Vemos que, ¿no?, acá reparte pues ahora, dice, ¿no?, esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, en el capítulo 3, versículo 7. De esta manera va, ¿no?, a hacer una introducción acerca del reparto de estas tierras. Luego en el punto 4 vemos que en 4 etapas se repartió la tierra, ¿no? Y vemos que la primera fue Efraín y Manasés, y la segunda, ¿no?, las demás tribus 18, en el punto 3 las ciudades de refugio 20 y las ciudades de los levitas 21. Vemos el resultado del reparto. Y aquí pues os he repartido, dice, ¿no? Son por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, ¿no?, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y vemos a continuación las tribus de Israel, ¿no? Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén y Gad. En síntesis, entonces, en esta lección se vio las campañas militares para la toma de Canaán, ¿no?, la descripción también de las victorias y finalmente el reparto de los territorios conquistados. Hasta aquí hemos concluido con esta lección y bueno, vamos a dar gracias al Señor nuevamente. Amado Dios, gracias te damos por estas benditas lecciones que tú nos das a través de los libros históricos. Te encomendamos, Señor, nuestras vidas y sea tu voluntad poder continuar, Señor, seguir aprendiendo más de ti. Así nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén.